¿Cómo comienza el fruto? Amor, sigan. Eso, amén. Gálatas capítulo 5. Hay que aprenderse el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora entonces continuamos hablando de los dones del Espíritu, y creo que el próximo domingo también, y quizás el siguiente, y terminaremos con algunas conclusiones hablando acerca de los pecados del Espíritu Santo contra el Espíritu Santo, y cerraríamos entonces este tema que creo que nos ha tomado como casi 3 meses, ¿no? Pero repito, es de mucha profundidad, y es más, apenas estamos hablando de generalidades y por encima, pero se puede profundizar en gran manera. Entonces, los dones del Espíritu Santo, vamos a leer en la primera carta a los Corintios capítulo 12. Y vamos a leer esos primeros 11 versículos. Y vamos a estar tomando varias apartes de la Escritura. Así es que tome nota, papel y lápiz. Si no alcanza a mirar rápido los pasajes, entonces los lees en casa. Primera carta a los Corintios capítulo 12 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu, y ahí empieza a listar los dones: palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Bueno, entonces los dones del Espíritu Santo son importantes en procedencia y en naturaleza, porque proceden de Dios. Dios es el que da los dones del Espíritu. Esto no es un alcance humano. Si fuera un alcance humano no tendría la relevancia, ¿verdad? Sino es algo que viene de parte de Dios. Y también son manifestaciones exclusivas del Espíritu. Solo Él los da y solo Él los opera. Y es muy importante entender eso, porque la operación de los dones no viene al gusto de la persona en quien se manifiesta el don, sino que es por el Señor. Cuando Dios quiere, como Dios quiere, y a través quien Dios quiera. Su importancia entonces es resaltada en la palabra procurad, que leemos ahí en el versículo 31, más adelante, después de que habla acerca de esta diversidad y de la complejidad de los miembros en el cuerpo, como en el cuerpo humano, así en la iglesia. Entonces dice el versículo 31, procurad pues los dones mejores. Y en el capítulo 14, puede leer usted con paciencia más adelante. Vamos a leerlo, el capítulo 14, versículo 1 en adelante. Nos habla acerca del hablar en lenguas y nos habla acerca de la importancia de buscar los dones. Entonces los dones se enriquecen y capacitan a la iglesia. La razón principal por la cual Dios opera los dones en la iglesia es
para el beneficio colectivo de la iglesia. Esto no es para un provecho, un aprovechamiento individual, sino colectivo de la iglesia. Y don significa regalo, es algo que viene de parte de Dios, así como la gracia es un don, ¿verdad? Dice Pablo en los Efesios capítulo 2, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios, o algo dado por medio de Dios. Así entonces los dones del Espíritu. La iglesia tiene la urgencia de salir de lo común, de lo corriente, para enfrentarse al enemigo con recursos divinos. Estuvimos hablando también hace unas semanas de la importancia de la iglesia hacer su tarea, su pelea colectiva, la pelea colectiva de la iglesia, por la cual necesita armarse de la armadura de Dios, es para poder arrancar de las tinieblas a todos aquellos que están todavía en las tinieblas y traerlos al reino de la luz. Pero para eso se requieren, ¿qué clase de armas? ¿Será que se requieren cuchillos, pistolas, ametralladoras, bombas atómicas, nucleares? No se necesitan armas naturales. Las armas de vuestra milicia no son carnales, o sea, no proceden del hombre, sino que son poderosas en Dios, proceden de Dios. Por eso los dones del Espíritu Santo. Entonces la misión la tenemos muy clara, de evangelizar y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿cómo puede hacer la gente para creer estando en tinieblas? Necesita que todo lo que tiene, todo eso, esas murallas que están alrededor de su mente, protegiendo, cuidando de que no entre ningún pensamiento ajeno a lo que ya cree, a lo que ya tiene en su mente. Por ejemplo, la idolatría que hablamos ahora. Antes éramos llevados y estábamos extraviados y éramos llevados en idolatría. La idolatría es una muralla que está alrededor del pensamiento del hombre. Y para penetrar esa muralla se requieren de armas espirituales. Para la destrucción de fortalezas, para traer toda persona a la obediencia a Cristo. Entonces, el predicar es fácil, pero predicar tiene un objetivo, y es salvar y formar, y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. O sea, se puede parar cualquier persona a predicar en la calle, en un templo, en una casa, y puede predicar muy lindo y hacer sermones muy bien trazados, con muy buena exegética, pero si no está el poder del Espíritu Santo, esos son palabras que entran por un oído y salen por el otro. Pero cuando es el Espíritu Santo de Dios, pueden ser palabras sencillas, palabras simples, palabras sin ninguna tipo de profundidad, digámoslo así, teológica, pero el Espíritu Santo sabe usar sus siervos y sabe usar su palabra, y entra por un oído y desbarata todo pensamiento que haya en contra de Cristo, lo destruye y hace que la persona se someta al Señor. Por eso es que esto no viene de medios humanos, sino que es un trabajo de Dios. Los dones están entonces para derribar esas puertas y esas murallas, esos argumentos. Ahí están las citas, 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Esa es la tarea de la iglesia, y por eso se requieren de los dones del Espíritu Santo. Así es que los hemos listado aquí en esos primeros 11 versos del capítulo 12, y el apóstol Pablo los desarrolla, los enumera, pero en el capítulo 14 es la continuación del capítulo 12. Pero para enfatizar, para poder, digámoslo de esta forma, el argumento del apóstol Pablo, para poder pegar el capítulo 12 y el 14, necesito entonces emplear ese capítulo 13 para hablar acerca del amor, porque sin el amor nada de esto sirve. Lo más importante es el amor, y por eso el último versículo del capítulo 13 dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el amor es mayor de ellos. Usted después, con detenimiento, leas esos 3 capítulos que le ayudarán mucho a comprender más exactamente los dones del Espíritu. Entonces señala el amor como el motivador de los dones. Tiene que ser el amor, no puede ser para vanagloria de la persona.
Todo eso tiene que ser con una mentalidad, un pensamiento altruista, donde no se saca provecho absolutamente para nada. Por eso, si Dios utiliza el don de sanidad a través de alguien, la gente no puede decir que esa persona es una sanadora, o esa persona el que hace milagros. El que hace el milagro tal, que eso es lo que hace la idolatría, el ídolo sanador, ¿verdad? El santo que sana, el santo que provee, el santo que cuida, ¿sí? Pero nada de esto, los dones del Espíritu no son para provecho personal. Por eso es que tampoco se debe decir que un predicador, el profeta tal. Y usted mira todas esas iglesias seculares, secularizadas, y esos independientes, no denominacional sobre todo, esas iglesias no denominacionales, entonces por lo general dicen el reverendo, apóstol, obispo, profeta, fulano de tal, ¿cierto? Bueno, el Señor juzgará la obra de cada quien, pero desde acá debemos nosotros, los pastores, predicar y enseñar a la iglesia para que tengamos cuidado. Así es que el amor tiene que ser el motivador, y el amor, ahí en capítulo 13, deleítese usted hablando del amor. Ojalá lo lea usted con su esposo, con su esposa, con sus hijos, y deleítese creciendo en lo que es el amor. Porque el amor, entonces dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, no se envanece, no es jactancioso, no hace nada indebido. Y dice, una de las frases que más me gustan del amor es, dice, no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. Entonces así debe ser también la operación de los dones. Y el capítulo 14 entonces nos habla del culto pentecostal, o sea, de la iglesia, que la iglesia nació en el día de Pentecostés, y por eso pongo aquí el culto pentecostal. Nuestros cultos deben tener un orden y deben tener una finalidad. El capítulo 14 habla acerca de la importancia de las lenguas en el culto, de la adoración, del salmo, de la doctrina, pero también que todo esto debe ser con decencia y con orden. El último versículo del capítulo 14. Entonces vamos a hablar un poquito acerca del orden del culto, de por qué el culto cristiano se manifiestan los dones del Espíritu. Algunas similitudes entre el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Acabamos de hablar del fruto del Espíritu, y algunas similitudes es que ambos son 9 en número, aunque es un solo fruto, pero tiene 9 virtudes, las acabamos de mencionar. También hay 9 dones. Ambos proceden del Espíritu. No puede una persona manifestar el fruto del Espíritu si no tiene el Espíritu de Cristo en la persona. Y tampoco puede una persona manifestar los dones si no está el Espíritu de Dios en ella. Tercero, ni el fruto ni los dones son para exhibición, repito, ni vanagloria del creyente. El creyente no puede decir, es que yo sí tengo amor, es que yo soy la persona más amorosa, tengo el Espíritu, soy la persona más bondadosa, soy una persona que nunca falla, soy con templanza, dominio propio, tengo más dominio propio que todos. No, el fruto no debe ser para vanagloria. Y lo mismo los dones del Espíritu. Y por último, ambos se manifiestan cuando hay la necesidad. Muy bien. Dice también las diferencias, algunas diferencias entre el fruto y los dones del Espíritu. Como diferencia, el fruto del Espíritu no se puede disociar, no se puede decir me hace falta templanza, tengo mucho amor, tengo mucho gozo, pero me hace falta templanza. No se puede decir yo tengo mucha fidelidad, mucha fe, que es fidelidad, soy fiel al Señor, pero me hace falta paz. Porque el fruto del Espíritu no se puede disociar. De pronto lo que le hace falta es llenarse más
del Espíritu Santo, es acercarse más a Dios. Pero uno puede escoger o decir: hoy me voy a llenar de paz, hoy me voy a llenar de templanza, me voy a llenar de dominio propio. Pero los dones del Espíritu sí son separados, aunque por lo general actúan entrelazados, pero hay que verlos de forma separada, porque Dios opera ese don en una persona y el otro don en otra persona, o varios dones en la misma persona, pero son separados. Otra diferencia entre los dos es que el fruto nace de cada creyente, es de adentro hacia afuera. Es individual, nace de cada creyente. Y los dones del Espíritu son colectivos, es para la iglesia. Entonces el fruto es para mí, individual, pero los dones para la iglesia. Y por último, el fruto es interno y los dones son externos. El fruto tiene que estar dentro del creyente, la naturaleza de Dios en el creyente. Pero los dones es Dios actuando en la iglesia a través de los dones. Muy bien, entonces vamos a, no sé si alcanzan a leer desde atrás. Creo que esto puede ampliar. No. Bueno, ahí está el listado de los 9 dones. Y los he agrupado. Se agrupan por lo general de esta forma, varias formas de agruparlos, pero por lo general dones de revelación, de poder y de expresión. Los 3 dones: palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus, son los dones de revelación. Más adelante vamos a ahondar en esto. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus, dones de revelación. Los dones de sanidades, los dones de operación de milagros y de fe, son esos dones de poder. Y géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía, dones de expresión. O para revelación, para hablar, de poder para operar y de expresión para hablar. Voy a dar unos 20 segundos ahí para que los copien, aunque ya los habían anotado, ¿cierto? Dones de expresión, de revelación, de poder y expresión. Hoy vamos a empezar con los dones de expresión. Muy bien, entonces los dones de expresión, que son profecía, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Vamos a empezar por ahí, ya que recientemente estuvimos hablando del hablar en lenguas. Vamos entonces a continuar este tema el día de hoy. Esos dones de expresión, comencemos con el don de profecía. La profecía es la revelación de un mensaje. Profecía es compartir o hablar en vez de otra persona. La palabra profecía significa en hebreo fluir y en griego significa hablar por o en lugar de otro. Y en la profecía del Antiguo Testamento los profetas recibían entonces una palabra de parte de Dios. Y por eso decían: así ha dicho ¿quién? Eliseo, Habacuc, Oseas, no. Así ha dicho Jehová. ¿Cierto? Y usted, está lleno de profecía en el Antiguo Testamento. Y esa profecía era la voz de Dios usando a uno de sus siervos en un momento específico, especial. Así es que este don se manifiesta ahora en nuestro tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento, digámoslo así. De los postreros días, se manifiesta juntamente con el don de lenguas y con el don de interpretación de lenguas. Hablemos un poco acerca de la profecía. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad?
Y útil ¿para qué es la escritura? Enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa? Sí, hallado perfecto y apto para buenas obras. Y también dice el apóstol Pedro, entonces, lea conmigo por favor la segunda carta, en el capítulo 1. Segunda carta, capítulo 1, versículo 19. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. En el versículo 19, siga la lectura por favor, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ayuda al hermano Gerson a Claudia a encontrar. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Habla acerca de la Escritura del Antiguo Testamento, que era lo que la iglesia tenía. Lo que manejaba la iglesia era el Antiguo Testamento. Esto que usted tiene en la iglesia primitiva, a los comienzos, lo que tenemos en la mano nosotros, es una bendición muy grande para la iglesia de este tiempo. Pero antes tenían los escritos, tenían la ley, tenían el Antiguo Testamento y lo que el Señor utilizaba, la Septuaginta. Eso era lo que tenían. Aparte de eso tenían las cartas que enviaban los apóstoles. Entonces dice: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída de voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que inspiraba. La profecía venía de parte de Dios, y ningún profeta podía tener una interpretación privada, decir: no, yo creo que eso es esto. No, era la interpretación divina, la voluntad de Dios. El propósito entonces de la profecía para la iglesia es muy importante, porque el propósito de la profecía en el Antiguo Testamento era muy distinto al propósito de la profecía de este tiempo. La profecía del Antiguo Testamento era una profecía donde se paraba el profeta para señalar alguna falla en el pueblo, para que se corrigiera, o también para pronosticar, para dar agüero, para dar un pronóstico de parte de Dios, una visión de parte de Dios de los eventos futuros que iban a venir sobre el pueblo de Israel. Pero en este tiempo, en el tiempo de la iglesia, la profecía tiene una función, características diferentes. Primero a los Corintios capítulo 14, vamos a estar yendo a esos 3 capítulos, 12, 13 y 14 de los Corintios. De pronto póngale una cintica o márquele ahí para que lo encuentre eso. Primero a los Corintios capítulo 14 del versículo 2 dice: pero el profeta habla a los hombres para, ¿qué cosas? Dígalo. Tercero, 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 3 cosas. La profecía tiene que ser para edificación, exhortación y consolación. ¿Okay? Solamente para esas 3 cosas. De manera que la profecía está directamente relacionada con la tarea, en ese tiempo, la tarea de edificación de la iglesia. Edificación de la iglesia. Aquí no, en ese tiempo el Señor no va
a hacer lo que hizo en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, donde el Señor, por medio del profeta, destapaba el error del pueblo. Era una profecía para reprender y para señalar y llamar el castigo de parte de Dios. Por eso vendría entonces los reinos del norte y los reinos del sur y destruirán vuestras casas y vuestras tierras y todo eso, porque primero señalaba el pecado, ¿sí? Pero en este tiempo no. Y la iglesia debe conocer esto, porque hay lugares donde se llega a asuntos escandalosos, escandalizantes, donde se emplea la profecía de una forma que por supuesto no es dada del Espíritu, para señalar y acusar y decir que este está en pecado con esta, y que allá esto, y que usted esto, lo otro, y esto aquí. Eso no sucede en la iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. Eso no sucede, porque la profecía es para edificar, exhortar y consolar. Y aparte que en este tiempo opera el Espíritu Santo de una forma muy diferente al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nadie recibió el bautismo del Espíritu Santo. O sea que el fruto del Espíritu Santo no se reveló en el Antiguo Testamento. Ahora la iglesia, los hijos de Dios, nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, y tenemos esa dirección, nos guía a toda verdad, nos edifica el Señor, nos recuerda todas las cosas, ¿verdad? Lo que hace el Espíritu Santo en la persona, y Dios a través del predicador envía su palabra, y el que tiene el Espíritu del Señor recibe, cambia si tiene algún error, mejora sus pasos. Pero no hay un señalamiento público como en el caso del pueblo de Israel, aparte porque Israel no recibió el bautismo del Espíritu Santo. Así es que la tarea de la profecía es directamente la edificación. Por eso es que los pastores y los predicadores son los profetas de ese tiempo. No exclusivamente los únicos en los cuales se manifiesta el don de la profecía, pero es a quienes Dios está utilizando para continuamente estar edificando, exhortando, animando. Exhortar es animar, no regañar. Exhortar es animar, motivar, consolar. La profecía entonces no se limita a la predicción ocasional de eventos. Vamos a leer este pasaje en Hechos capítulo 21. No quiere decir que no opere el don de profecía de esta manera. Si Dios lo quiere hacer operar de esa forma, lo hace operar. Hechos capítulo 21, versículo 7 en adelante. Hechos capítulo 21, 7. Y nosotros completamos la navegación. Versículo 7, Hechos 21, 7. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto, la correa de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. El Señor utilizó a Agabo para dar una palabra profética, dando una predicción de un evento que iba a suceder. Pero mire la claridad del evento, o sea, la claridad de la profecía, porque la profecía no puede ser de ninguna manera vaga, ¿sí? Como no pudo haber sido
aquí hay uno que le va a pasar tal cosa, ¿sí? Si yo digo ahora, aquí hay alguien que se va a caer esta semana, fijo alguien se cae, porque cuando uno camina así que no, a ver si se cae, fijo alguien se cae. Y viene entonces el otro domingo, se cumplió la palabra profética del pastor Jonathan porque yo me caí. No, la profecía tiene que ir directa a una persona. Por eso dice, de quien es este cinturón, de quien es esta correa, a usted, pues Pablo, tú eres el dueño, tú vas a ser atado de pies y manos por los judíos cuando vayas ¿a dónde? A Jerusalén, por los gentiles. Tiene que haber claridad en la palabra. Pero entonces, la palabra profética de predicción ocasional, predicción de eventos es muy ocasional, es muy esporádica, no es el pan de cada día. Ese no es el pan de cada día. O sea, esas casas de profecía, esos lugares de profecía donde hay profetas y donde a todo el mundo le dicen las cosas que le van a pasar. Pues es que la gente desde hace muchísimo, una de las profesiones más antiguas son los videntes. La gente tiene ese deseo de saber qué le va a pasar. Y no van allá a la casa de un vidente y le toma la mano y le dice, veo en tu futuro, veo que te vas a encontrar con una mujer. Pero ¿y quién no se encuentra con mujeres? Todos los días uno sale y hay mujeres. Veo que veo dinero en tu futuro. Bueno, eso es lo que le dicen a la gente, ¿sí? ¿Qué más dicen? Veo que vas a hacer un viaje. Entonces se anima todo y claro, y empieza a preparar todo porque se va de viaje. Me dijeron que voy de viaje. Cosas así. Pero en las iglesias, en la iglesia la profecía tiene que ser de exhortación, de edificación, de consolación. Vea, alguien me contó en alguna oportunidad que en un sitio por allá le dijeron, una profetisa, oiga, y por lo general son mujeres, y que esa profetisa se paró y le dijo, usted, dice el Señor, usted se tiene que casar con esa hermana. Y el muchacho quedó, bueno, si Dios dijo es porque así debe ser. Hicieron planes, ya se iban a casar. Pero cómo fue movido esa persona muy cercana, y cómo fue movido a hacer una cosa así. Y el pastor le decía, no, es que el Señor dijo, ustedes tienen que casarse. Pero el Señor no habla de esa manera. Dios no habla de esa manera. Porque entonces, ¿dónde está la obra del Espíritu en la persona? Porque si uno no supiera qué hacer y cómo vivir la vida, entonces, ay, pastor, profetíceme a ver si aplico para ese trabajo. Profetíceme a ver si me caso con esta persona o no. Estoy en una disyuntiva. Y ese caso usted no tiene el Espíritu de Dios que lo guía a toda la verdad, que le dirige a hacer las cosas. Es que el Antiguo Testamento fue una cosa muy diferente. Ahora tenemos el poder del Espíritu Santo. Cada hijo de Dios tiene el poder del Espíritu Santo. Sé que lo que leímos ahí en Hechos capítulo 21 es algo que marcaría o que influenciaría de una forma tremendísima la iglesia a nivel mundial por las edades, porque era algo con el apóstol Pablo y lo que él iba a vivir allá, y cómo después el Señor de allá lo lleva de esa forma para llegar a Roma, ¿no? O sea, todo esto para llevar al apóstol en toda esa digamos peregrinación, una palabra profética. Pero ¿qué influencia hay de que fulano se case con esta hermana para el impacto de la globalización del evangelio? Pero eso es lo que a la gente le gusta escuchar. A ver si va a haber dinero, a ver si va a haber fama, a ver si va a vivir, si se va a encontrar con alguien. Eso es lo que a la gente en el mundo le gusta que le cuenten. Pero en la iglesia lo que necesitamos es crecimiento en la palabra, una solidificación en la palabra, que de verdad estemos fundados en el evangelio de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gracias al Señor, digamos gloria a Dios. Es que la profecía en la iglesia tiene que
tiene que ver más bien con la edificación de la iglesia. Por eso la predicación es palabra profética también, porque Dios le habla al predicador qué decir, qué pasaje tomar, cómo decirlo, y uno prepara y tiene un bosquejo, pero Dios en el camino le va dando al predicador tema para hablar. Y a veces cuando estamos predicando, Dios entonces le desvía a uno el sermón y uno como que forcejea con Dios, pero Dios se lo quiere y quiere llevarlo a uno a tratar algo, porque hay alguien que necesita una palabra de parte de Dios, que la encuentras a través de los labios de ese predicador, porque Dios le ha dado el don de profecía. Así es que es muy importante, y la iglesia debe entender la seriedad, la importancia del prestar atención a la predicación, y ustedes saber a dónde se meten y qué escuchan, porque no todo lo que circula por ahí, no todo lo que está en YouTube tiene cosas muy buenas, pero no todo lo que está ahí son hombres consagrados de parte de Dios y que den una palabra que usted necesite. Hay que tener ese cuidado. Entonces, de acuerdo con esto, Dios da predicciones, pero de cuando en cuando, pero no es el pan diario. O sea, el Señor nos puede dar una predicción acá. ¿De qué dependen esas predicciones? Si la iglesia, por ejemplo, fuera a pasar por una situación complicada, difícil, que nos va a afectar a todos, créame que Dios no nos va a mandar sin avisarnos, y nos va a dar aviso, y nos va a decir, así como le dijo el apóstol Pablo, de alguna manera dará aviso, pero siempre y cuando sea algo que afecte a la iglesia, todos en conjunto. Pero ese no es el pan diario. ¿Qué tal ustedes venir aquí para que yo esté diciendo, hermano Gerson, usted esto, hermano Selvin, usted lo otro, y hermano Juan también esto, lo otro, y no se edifica la iglesia? ¿De qué sirve? Más bien cada uno vaya y busque en oración dirección de parte de Dios, ¿no? Y así aprovechamos este tiempo para hablar del fundamento donde uno debe ir creciendo. Pero lo que sí era el pan diario es lo que dice en Hechos capítulo 5, 42. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese sí es el pan diario. La predicción de acontecimientos o de eventos, esporádicamente el Señor lo hacía y lo puede hacer en medio nuestro, pero el pan diario tiene que ser todos los días en el templo y por las casas, enseñando y predicando a Jesucristo. Y ahí les va la cuña, hermanos: únase a un grupo de crecimiento, un grupo pequeño de crecimiento. Aproveche bien el tiempo. Si tiene libre el miércoles, asista a Parsippany, a Patterson, a Clifton, o si no, entonces si le queda lejos, llame y diga, y algo hacemos. Pero todos los días debemos estar activos trabajando en la predicación del evangelio. Muy bien, entonces hay mucha tela que cortar aquí, pero vamos a avanzar un poco más con el siguiente don, que es el don de lenguas. Hay 3 manifestaciones de las lenguas. La primera, ya le hemos hablado, el bautismo del Espíritu Santo. La señal inicial de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo es en el hablar en otras lenguas, como el Espíritu le dé que hable. Y hay unos pasajes ahí que usted puede leer: Hechos capítulo 2, 4, el capítulo 10, 44 y el capítulo 19 hablan de cómo era audio visible la evidencia del haber recibido el Espíritu Santo. Tanto judíos como samaritanos como gentiles, todos fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo, y los oían y veían que hablaban en otras lenguas. O sea, eso no es que alguien llegue diciendo, no, yo ya hablé, yo recibí el Espíritu Santo, ¿y qué pasó en usted? No, nada, yo medio lagrimé un poquito y ya. No, tiene que haber unas lenguas. ¿Dónde? Pues ahí cuando estuvimos hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo, unos estaban afuera, unos estaban en la casa, otros estaban
congregados, unos estaban solos, otros estaban acompañados, estaban juntos, unos eran bautizados, otros aún no habían sido bautizados. No importa dónde, lo importante es que la persona tenga la experiencia, que crea en la experiencia. Es el bautismo del Espíritu Santo, pero también tenemos la otra manifestación del don de lenguas para la adoración. Primera a los Corintios 14, entonces dice del hablar misterios. Del hablar misterios. Enfoquémonos un poco acá en el hablar en lenguas. Entonces dice el capítulo 14, versículo primero, 14 primero a los Corintios. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas, ¿a quién habla? El que habla en lenguas, a Dios habla. Está hablando de estas lenguas de adoración. No está hablando de las lenguas de Hechos capítulo 2, porque esas lenguas sí eran para hablar a los hombres, ¿verdad? Porque estaban todos de diferentes países que llegaron a las fiestas y dicen estos prosélitos, dicen: ¿cómo es que les oímos hablar en nuestra lengua nativa los misterios de Dios? O sea, ellos hablaron fue a los hombres. Esas lenguas de la adoración son lenguas que no son entendibles, no son inteligibles al ser humano. Entonces dice más adelante que no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres. Más adelante dice 4: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica. Por eso dice: procurad la profecía, porque es más importante la edificación de la iglesia que el que se hable uno a sí mismo. Así que quisiera que todos los hombres, que todos vosotros, hombres y mujeres, todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Y entonces empieza a hablar, es una comparación acerca de las cosas inanimadas, de la flauta, de la cítara, de los platillos también, y de la clase de idiomas. Verso 10: tantas clases de idiomas hay y seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Si uno no entiende, si usted no habla inglés y viene un americano y le habla un inglés fluido y usted queda, ¿cómo decimos que queda? Gringo, ¿cierto? Que le habla rápido en inglés y usted no habla inglés, queda gringo. Pero aquí la mayoría habla en inglés. Pero si llega alguien que hable, no sé, árabe, chino, la hermana Laverne entiende unas palabras en chino, es la única que iba a entender chino. El resto quedamos chinos. Quedamos chinos. Porque las palabras tienen un significado. Pero ¿de qué sirve si dos personas se hablan en lenguaje diferente, no se entienden, no hay una edificación? Entonces dice el verso 12: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, los que hablan en lengua extraña, en quienes se manifiesta el don de lenguas con más regularidad, todos debemos hablar en lenguas por lo menos la primera vez, como señal inicial de haber recibido el Espíritu Santo. Pero también hablamos en lenguas cuando el don de lenguas se manifiesta en momentos especiales en la adoración, y lo hemos experimentado también, como el Señor nos toma para hablar en lenguas. Pero hay unos que son más sensibles, como que Dios les ha dado ese don de lenguas en ese momento para hablar lenguas, y como que más regularmente hablan en lenguas. Entonces dice: el que habla en lengua extraña, ¿qué tiene que hacer?
versículo 13, que voy un poco rápido, que es que el reloj. Pida en oración poder interpretarla, porque seguramente hay misterios que la iglesia necesita escuchar, o sería para edificación de la iglesia. Si es que el que habla en lengua extraña, pida en oración interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, el 14, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Cuando usted habla en lenguas, su corazón se edifica, pero usted queda, ¿qué fue lo que dije? No entendí absolutamente nada. Verso 15, que pues oraré en el espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también en el entendimiento. Es decir, que esto no es hablar en lenguas, sino uno debe pedir al Señor que Él interprete. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y después dice que él habla más lenguas que todos, pero dice, hermanos, yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, porque la profecía es primaria a las lenguas. Y es que hay por ahí como una idea que no es bíblica, que el que más habla en lenguas entonces es más espiritual, que el que más habla en lenguas entonces lo ponen, ese sí, ese va debajito el pastor, el que habla más en lenguas, o una competencia para el que hable más en lenguas y llevar un récord. No, yo hablé en lenguas ya 3 domingos seguidos, ya el pastor me va a poner a predicar cuando no esté. No, al contrario, es hablar 5 palabras con entendimiento, pero por supuesto en el espíritu, ¿sí? Es mucho mejor que hablar 10,000 palabras sin el entendimiento. Muy bien, entonces este milagro del hablar en lenguas a través de la adoración, que a los romanos dice con gemidos indecibles, nosotros no sabemos lo que pedimos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es la manifestación de las lenguas, del don de lenguas en la adoración o en la intercesión. Después ahondaremos más adelante. Y la tercera, entonces, para traer un mensaje a la iglesia con interpretación. Entonces leímos ahí, ya leímos varios de esos pasajes. El versículo 22 de 1 Corintios 14, entonces dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, para traer un mensaje a la iglesia, Dios puede, con su poder, hacer el milagro de la manifestación del don de lenguas en alguien, pero también en ese mismo momento dar el don de interpretación de lenguas, para que en esa persona se manifieste el don de interpretación de lenguas y todos quedemos con entendimiento de lo que se dijo. Ahondaremos más profundamente más adelante, porque en el orden del culto se requiere que existan estas cosas. El culto ideal sería que hubiera lenguas por turno y que haya interpretación de esas lenguas para edificación de la iglesia. Claro está que en este tiempo nosotros tenemos, hay una gran diferencia con la iglesia del comienzo, y es que nosotros en este tiempo tenemos el canon bíblico cerrado completo. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? Está quedando grabado. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? 66. Bueno, pero la iglesia al comienzo solamente tenía los 39 del Antiguo Testamento, solamente. Así es que nosotros tenemos mucha ventaja
Porque ahora nosotros miramos hacia atrás, pero ellos estaban mirando hacia adelante. Nosotros miramos hacia atrás. Todas esas cartas del apóstol Pablo, que son cartas doctrinales y unas pastorales. Tenemos el libro de los Hechos, tenemos todos los mensajes del Señor, pero la iglesia al comienzo no tenía. Imagínense ustedes un predicador como Pablo y no tenía una carta a los Corintios, primera carta a Corintios capítulo 14, y le está predicando a la iglesia. ¿De dónde se pega? Bueno, el Señor, de ahí viene la inspiración y de ahí viene entonces la palabra profética, y nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien a estar atentos. O sea que hay una gran diferencia. Claro, por supuesto, la profecía se manifestó de una forma mucho más abundante al comienzo de la iglesia, precisamente por la escasez de este recurso que ahora nosotros tenemos ya completo. Igual necesitamos, por supuesto, la indicación del Espíritu Santo para nosotros hacer la obra. Pero en el caso entonces de este mensaje que se daba el Señor en las reuniones de los cultos, que eran muy diferentes a las nuestras reuniones tienen una formalidad, estamos enmarcados en un formato muy distinto al formato de la iglesia a los comienzos, porque el formato de la iglesia al comienzo era como se reunían en las sinagogas antes, algo más informal, aunque también había lectura de la palabra, pero después salieron de ahí expulsados de las sinagogas y se fueron a las casas. Imagínense, la iglesia que está en la casa de fulano de tal, dice el apóstol, ¿verdad? La iglesia que está en la casa de fulano, saluden a los que están en la casa de allá, saluden a los otros que están en la otra casa. Esa era la reunión de iglesia. Y los cultos eran en la sala y en el comedor y afuera, y ahí se sentaban y compartían. Y como no tenían todo este canon, entonces venía el don de lenguas, tomaba una persona, daba un mensaje, pero venía el don de interpretación de lenguas y se ponía en pie y daba la interpretación del mensaje. Y ese era el culto de ese entonces. Así es que nosotros ahora, nuestro formato es diferente, pero de todas maneras tenemos que confiar que Dios habla a través del predicador, palabra profética. Pero hablando de las lenguas, en quienes se manifiesta el don de lenguas, pídale al Señor interpretarlas. De alguna manera, interpretarlas. Y terminemos entonces entendiendo que cuando el Espíritu se manifiesta en estos mensajes y los interpreta, ese es el don de profecía para exhortación, consolación y para edificación. Ahí tenemos entonces, hermanos, los dones de expresión, el don de profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas, que es dar esa interpretación del mensaje profético en lenguas que Dios da. Entonces se opera en conexión con el don de lenguas y es una interpretación divina del mensaje. Así entonces concluimos, hermanos, con esta primera parte de los dones de expresión, el don de profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Gracias a Dios por los dones del Espíritu. La iglesia necesita los dones del Espíritu y se tienen que seguir manifestando. Así es que aquí continuaremos pidiéndole al Señor que se manifieste en las lenguas, claro, en el bautismo del Espíritu Santo, pero también que el Señor nos hable mensajes a través del don de lenguas cuando Él lo desee. Necesitamos la manifestación de todos los dones, pero teniendo esto en cuenta, hermanos, que los dones no son a nivel personal, no son propiedad de un individuo. Alguien no puede decir: yo soy profeta, yo soy interpretador de lenguas, yo soy ¿cuál es el otro? Yo soy lenguas, yo soy el que habla en lenguas, tengo el don de lenguas. Sino que si Dios se manifiesta es otra cosa.
Debemos estar listos para que el Señor se manifieste en cada uno de nosotros. Y no decir, no, en mí no se manifiesta porque es que el profeta es fulano de tal. Entonces en mí no se manifiesta. Bueno, ¿y qué tal que el Señor lo quiere usar usted en algún lugar donde usted vaya y no esté en quien se manifiesta el don de profecía? Entonces, que se va a quedar mudo el Señor. El Señor va a hablar. Si usted está en el lugar correcto, a la hora correcta y con la persona correcta, eso, si usted lleno del Espíritu Santo, crea que el Señor le va a dar la palabra que necesita esa persona. Ese es el don de profecía. Invito a que esté en pie, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Pero quiero que pensemos en esto y que la iglesia nos unamos en este momento a orar pidiéndole al Señor que se manifiesten los dones con mayor abundancia en la iglesia. Cada uno de nosotros somos instrumentos de Dios para la edificación de la iglesia, para ayudar a alguna persona que está en necesidad. Cada uno. Si usted tiene el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, si el Señor le ha salvado, si ha hecho toda la obra que hemos visto durante todo ese tiempo, hermanos, el Señor quiere usarlo usted para salvar a las personas.